Si Stalin quería permanecer como un dios, tenía que asegurarse de que nadie amenazara su dominio. En 1934 fue asesinado Sergei Kirov, un hombre al que Stalin había nombrado personalmente para liderar el partido en Leningrado. Kirov se había hecho muy popular, un poco demasiado popular para Stalin. Algunos dicen que él en persona ordenó asesinarle. También comenzó a purgar las clases elitistas. Miles de escritores, artistas y científicos, de hecho la mayor parte de la intelectualidad, fueron condenados por traidores. La sentencia era la muerte o el gulag. Y casi masacró a su antiguo enemigo, la élite militar. 57 de sus 85 mandos militares supremos desaparecieron, junto a decenas de miles de oficiales de inferior graduación. Los oficiales firmaron su confesión, pero estos documentos eran altamente sospechosos. Los documentos tenían siempre 1 o 2 años de antigüedad, y en todos ellos constaba la confesión. Eran unos documentos perfectamente normales, pero en ellos había huellas verificables de sangre. Y claro está, la tortura fue usada a gran escala durante el mandato de Stalin. No hubo perdón para nadie. Stalin condenó incluso a los héroes de la revolución, hombres a los que una generación de rusos había crecido reverenciando. Desde el año 36 al 38, la vieja guardia bolchevique fue condenada en base a ridículos cargos de espionaje y contraterrorismo. Incluso purgó a su viejo aliado, Nikolai Bukharin. Stalin necesitaba de una extraña forma de coronación como el gran líder. La de obligar a los más fieles amigos y camaradas de Lenin a que confesasen que no habían sido auténticos comunistas, patriotas, bolcheviques de verdad, sino unos espías, asesinos y canallas. Para Stalin, forzarles a confesar estos crímenes representaba el sumum, o así lo esperaba él, de su necesidad psicológica de ser el único símbolo. Para Stalin, forzarles a confesar estos crímenes representaba el sumum, o así lo esperaba él, de su necesidad psicológica de ser el único símbolo viviente de todos y cada uno de los momentos de gloria de la reciente historia soviética de Rusia. Necesitaba de estos juicios. Stalin aprobó las sentencias de muerte de estos hombres, aunque sabía que sus confesiones habían sido arrancadas bajo tortura. Trotsky, que estaba exiliado en México, era el único que podía hablar. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step? Stalin no tardaría en silenciarle también a él. En 1940, un agente soviético atacó a Trotsky con un punzón. Este murió al día siguiente. Pero no solo fueron liquidados los famosos. Cualquiera podía implicarte en un cargo amañado, un vecino, un jefe, hasta tus propios hijos. El terror se convirtió en una sensación cotidiana cuando millones de personas sencillamente desaparecieron de la vista. Nadie sabía lo que sería de él al día siguiente, porque las personas no éramos nada. Un mero grano de arena en medio de un gran desierto. Puedes aplastarlo con un camión, puedes pisotearlo, desmenuzarlo. Un grano no significa nada. Aún así, el camarada Stalin parecía permanecer al margen de la sospecha. Supo cargar las culpas del terror sobre una policía supercelosa de su deber y a la que procedía a unas periódicas purgas de sus dirigentes, los cuales no solo eran asesinados, eran borrados de cualquier recuerdo oficial. Le diré que incluso mi abuelo, que fue una de las víctimas de la represión stalinista, sobrevivió a esta y no se quejó del sistema soviético, ni siquiera de Stalin. Él creía que los culpables, los responsables, eran los dirigentes locales.
El papel que Stalin jugó en las vidas de la gente de la Unión Soviética fue de lo más extraño. Al mismo tiempo que los aterrorizaba, supo ocultar su papel en la represión, de modo que no sé si la gente fue capaz de asociar lo que estaba ocurriendo con la figura de Stalin. Pero una persona sí fue capaz. Su esposa, Nadiezhda, había tenido noticias de la hambruna a través de estudiantes que volvían de Ucrania, y comenzó a discutir con frecuencia con Stalin. Una noche, en un banquete en el Kremlin, Stalin comenzó a arrojarle puros en la mesa. Ella salió de la habitación. Al día siguiente, sería encontrada muerta de un disparo en la cabeza. Lo que no sabemos es si se retiró a sus aposentos del Kremlin y se pegó ella misma un tiro, o si fue él quien la mató. Eso no lo sabemos. Los rusos que odian a muerte a Stalin dicen que la asesinó él. Quienes aún encuentran razones para decir cosas positivas de él, creen que ella se suicidó y que a causa de ello, el corazón de Stalin se volvió de piedra, como dicen ellos. La muerte de Nadiezhda cortó su última conexión con la realidad.